La cristificación es un proceso en el que las potencias más sublimes y ocultas de la energía de los soles, las potencias más sublimes y ocultas de la energía de los soles, cristaliza en los cuerpos existenciales superiores del individuo y lo convierte en una potencia supracelestial. ¿Ha entendido o repito? Dígame. La cristificación es un proceso en el que las potencias más sublimes y ocultas de la energía de los soles cristaliza en los cuerpos existenciales superiores del individuo y lo convierte en una potencia supracelestial, indestructible, superior a todas las divinidades antiguas y actuales. Así es que cuando un individuo se cristifica, se eleva por encima de todas las deidades. Pero hay que tener los cuerpos superiores. Así es. Si no hay los cuerpos, no hay cristificación. De modo que los Cristos vivientes son superiores a todos los dioses, conocidos y por conocer. Así es que la energía solar tiene el aspecto físico y tiene el aspecto espiritual. El aspecto físico proyecta su luz a través de los planetas. Todos los planetas reciben la energía solar y la convierten en luz y calor. De modo que la energía solar no llega a nosotros como la vemos. La vemos ya transformada, porque todos los planetas tienen más o menos a 600 kilómetros de la superficie, tienen un instrumento que recibe la energía solar y la transforma en luz y calor. Por eso no es igual el calor en todas las regiones, en todas las zonas del planeta. No es igual, porque depende de la distancia. En cuanto más distante está la región, menos fuerte es el calor. Pero les estoy hablando de la energía solar externa, la que da vida física a todas las criaturas, ya sean animales, ya sean humanas, vegetales, marinas, de los ríos. Todas las criaturas reciben la energía solar con la cual subsisten.
Los científicos se ríen porque los antiguos adoraban al sol como el dador de la vida. Pero yo les preguntaría, ¿qué pasaría si la energía solar dejase de llegar? ¿Qué pasaría si dejásemos de recibir la energía del sol? ¿Qué pasaría? Todo muere, se dispara todo. Todo muere. No habría ni los días, ni las noches. De modo que no es exagerado el que los antiguos egipcios, griegos, incas, mayas, tuvieran al sol como la máxima energía y al sol mismo como la máxima divinidad. Pero más allá de esa energía puramente química, existe la energía espiritual, la energía solar que puede acumularse en los cuerpos existenciales superiores del hombre y cristalizar en esos cuerpos. Y cuando eso acontece, entonces se dice que el individuo ha encarnado al Cristo cósmico. De modo que es necesario comprender que Jesucristo no nació así como lo quieren presentar las sectas religiosas. Él tuvo que trabajar mucho sobre sí mismo, para alcanzar la cristificación. Muchos individuos sagrados han alcanzado la cristificación antes y después de Jesús. La diferencia está en que Jesús vivió públicamente el drama, el Vía Crucis, la prueba máxima del estado espiritual de Jesús es que no tuvo ninguna reacción contra sus enemigos. No exclamó diciendo algún insulto o pidiendo alguna clemencia, porque su nivel de ser era tan elevado que ya el dolor no le causaba sufrimiento. Por eso les digo, cuando el individuo llega a la cristificación, está mucho más allá de todas las criaturas divinas y humanas. De modo que el máximo objetivo de andar por el camino del esoterismo es alcanzar la cristificación. Y ese es un proceso de largo tiempo. A veces una sola vida no alcanza para llegar a la cristificación. Pero nosotros, en el nivel en que vivimos,
en el nivel de ser que tenemos, lo único que podemos hacer es trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia, con el propósito de desarrollar una conciencia personal y una voluntad personal. Después de eso ya vienen los trabajos superiores, ya viene el proceso de los misterios mayores, donde el iniciado alcanza el máximo desarrollo, que es la cristificación. La ley del cristificado es el amor consciente, porque el amor es la más alta y sublime manifestación de las criaturas divinas y humanas. Y donde no está presente el amor, todo se vuelve tinieblas y caos. Amor es ley, pero amor consciente. Solo aquellas almas que han alcanzado su pleno desarrollo saben y pueden amar plenamente. Aquellos que no han eliminado el odio, que es el opuesto al amor, jamás tendrán la dicha de sentir el éxtasis que surge del amor. Amar es lo mejor, es el más sublime y delicioso anhelo. Las leyes naturales están relacionadas con la mecánica procedimental de los organismos celulares y son en total 48. Estas leyes no deberían afectar al alma por ser esta de naturaleza divina. Pero al descender al nivel de la generación animal, el alma quedó sujeta a los hábitos y costumbres de tipo inconsciente que suplieron al comportamiento superior con el que nos relacionábamos con los divinos y con los humanos antes de la fatal caída paradisíaca. Cuando la vida se desarrollaba plácidamente entre las almas libres del delito de Adán y Eva, símbolo inequívoco de la mala utilización de las aguas seminales que aún persiste, a pesar de tantos milenios transcurridos, las leyes naturales no habían desarrollado la perversidad de los seres humanos, pero estos han abusado tanto de lo natural que se han vuelto esclavos, especialmente de los órganos de la reproducción, a los que han convertido en instrumentos de placer demoníaco. Cuando los dioses establecieron los órganos sexuales en los cuerpos de Adán y de Eva, les advirtieron que debían utilizarlos puntualmente para el crecimiento. Crecimiento quiere decir aumento del número de cuerpos, partiendo de 1, que es el físico, a 4, que son el astral, solar y el causal. Y la multiplicación de cuerpo físico a otras almas.
esto quedó muy claro para la humanidad y lo cumplieron a cabalidad en las 3 primeras rondas: edad de oro, edad de plata y edad de bronce. Pero en la 4ª ronda, la edad de hierro, comenzó a propagarse una idea maligna, surgido de un cierto personaje llegado de las tinieblas lunares y que pregonaba la desobediencia a las normas establecidas. Las normas establecidas en relación con el uso de los órganos sexuales. Decía aquel locuaz sujeto que si la divinidad había establecido que no se comiera el fruto prohibido, la semilla, la simiente del árbol del jardín de las Hespéridas, era porque solo los dioses tenían ese privilegio y no querían que los humanos gozaran de ese placer del orgasmo fisiológico. Esta idea comenzó a calar hondo entre los individuos del sexo pasivo. Eva, quienes, sugestionadas por esa idea absurda, comenzaron a insinuarle a los individuos del sexo activo, Adán, para que optaran por la eyaculación seminal. Adán se resistió en un comienzo, pero al fin cedió y los resultados fueron en verdad toda una catástrofe. Los poderes divinos se obnubilaron, las funciones psíquicas, mente, emoción, movimiento, instinto y sexo, cayeron en manos del enemigo secreto, por lo que dejamos de ser conscientes y nos convertimos en robots, en servidores del demonio. Así fue como surgió el ego pluralizado. De ese fatal error humano surgieron los agregados psicológicos que se apoderaron gradualmente de las potencias divinas. Se apoderaron de la casa, de la morada secreta de los seres humanos. De modo que es necesario comprender que la única solución que tenemos es la de conservar las aguas de la vida y eliminar los agregados psicológicos que constituyen al ego. Si no realizamos ese trabajo, si no realizamos en sí mismos el magnus opus, la gran obra del Padre, entonces estaremos perdidos. Por estos tiempos del fin del proceso humano actual, las multitudes humanas están yendo muy alegremente a sumergirse en las tinieblas exteriores, en los mundos infiernos, en las zonas sumergidas del planeta, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes.
De modo que el destino fatal de las multitudes humanas será el de convertirse en piedras. Convertirse en piedras para darle sustento a las capas minerales del planeta. En eso terminarán a través del proceso llamado muerte segunda. 3 tipos de muerte son posibles para los seres humanos del planeta Tierra. La muerte clínica o muerte corporal, la muerte mística, mediante el proceso de la eliminación de los agregados psicológicos, y la muerte segunda. Pero es necesario que haya una comprensión muy profunda respecto de estas cuestiones, porque no se trata de acumular en el intelecto estas informaciones. Es necesario buscar en el fondo de nuestro ser el camino que puede llevarnos a una regeneración y a una salvación profunda, real. Así es que debemos considerar muy bien, debemos analizar muy conscientemente el peligro que representa la muerte segunda. La muerte corporal no es más que un proceso natural que no nos lleva a ninguna parte. Solamente aquellos que han dejado de depender de las influencias externas de la vida pueden ir al más allá con una conciencia y una voluntad propia. Pero aquellos que son dependientes de las influencias externas del diario vivir, jamás podrán llegar a entrar en la eternidad después de la muerte de su cuerpo. Todos aquellos que mueren sin haber logrado liberarse de las influencias externas de la vida se convierten inevitablemente en fantasmas. Yo he visto estos fantasmas deambulando por las regiones externas de la eternidad, por los suburbios de la eternidad, deambulan. Eso hasta que les llegue el fin de su ciclo. Entonces ya no quedan deambulando por la eternidad, sino que van directo al abismo, al infierno de que hablan todas las religiones. La palabra infierno viene del latín infernus, que quiere decir lugar inferior. De modo que cuando los seres humanos con su ego entran a la zona sumergida del planeta, comienza su proceso de morir, su proceso llamado muerte segunda. Así es que es necesario comprender que este diario vivir contiene en sí mismos
en sí mismo todos los elementos necesarios para autodescubrirnos, para autotransformarnos mediante fuertes esfuerzos para desarrollar una conciencia y una voluntad que no tenemos. Todas las personas creen que son conscientes y creen que tienen voluntad. Si les decimos que están dormidos, que son inconscientes, se enojan mucho, porque creen que son conscientes. De modo que como creen que son conscientes, no ven la necesidad de trabajar para el crecimiento de la conciencia y para el desarrollo de la voluntad, porque ya creen que son conscientes y ya creen que tienen voluntad. De modo que en este camino del esoterismo crístico necesitamos desarrollar todo lo que creemos que ya tenemos. Necesitamos procesar conscientemente un crecimiento interior para poder abandonar las leyes mecánicas de la naturaleza y convertirnos en el individuo autoconsciente e individualizado. En ese trabajo tienen que esforzarse también las llamadas mujeres, las llamadas sexo débil o sexo pasivo. Ellas también deben elevarse, ellas también deben desarrollar su conciencia femenina, ellas también deben salvarse de caer en la involución de la naturaleza. De modo que en esta noche quiero hacerles énfasis en la necesidad que tenemos de no distraernos, de no dormirnos, de no identificarnos con eso que se llama la vida. Porque la vida es solamente una gran fábrica de dolor. De modo que el vivir para el esoterista es un proceso de esfuerzos, de luchas, para vencer la identificación, para vencer al sueño, para vencer la inconsciencia. Si no es así, la vida se nos va en las preocupaciones, en los temores, en las ansiedades, en la prisa innecesaria. Y llega la hora de la despedida y no tenemos nada para seguir viviendo en el más allá. Muchos creen que cuando se mueren se acaba todo, pero eso es una gran falsedad. No se acaba todo. Otros piensan que se van al cielo, y eso tampoco es cierto. El cielo tenemos que trabajarlo aquí y ahora, mediante
tremendas luchas íntimas en contra del sueño y de la identificación. El proceso de la identificación es muy especial, porque cuando nos identificamos perdemos la noción de sí mismos. Cuando nos identificamos con algo, dejamos de ser y nos convertimos en nada. De modo que es necesario intensificar todos los días el estado de alerta, la íntima recordación de sí mismos, para poder librarnos de la magia negra de la identificación. Así es como podremos avanzar en este camino. Así es como podremos crecer. Así es como podremos desarrollar las fuerzas que necesitaremos para vivir conscientes después de la muerte del cuerpo. Vivir conscientes después de la muerte del cuerpo. Esa debe ser nuestra gran aspiración. Si desean formular algunas preguntas, con mucho gusto les escucho. Maestro, las piedras que vemos han sido seres humanos. Es la energía que se petrificó, porque nada en el universo se pierde, todas las fuerzas se transforman. Así es que la energía psíquica de los perdidos se convierte en piedra, para dar consistencia al planeta. Pero hay piedras que van en evolución y hay piedras que van en involución. Las piedras que van en evolución, ¿cómo les llamamos? Piedras preciosas. Y las piedras que van en involución se las considera como simplemente piedras. Maestro, alguna vez me dijeron que cuando uno alza una piedra, tiene que pedir permiso, no llevarse una piedra a su casa, así por así. Eso sí, la piedra es preciosa, porque si es una piedra común y corriente, a nadie le importa que tú te la alces, pero álzate una preciosa y vas a ver el lío que se forma, ¿verdad? Pero lo espiritual no es malo. No, porque esas piedras no tienen dueño ni destino. Por ahí vemos cómo los camioneros se levantan las piedras de los ríos para hacer que sirvan de cimiento a las construcciones, ¿verdad? No es Pero si fueran piedras preciosas, estarían vigiladas. Estaría ahí el ejército y la policía y los dueños y todo el mundo estaría vigilando. No es como levantar una flor, para levantar una flor para cortar, se pide permiso a la planta. Eso ya es otra cosa. Ahí ya tú me estás hablando del reino vegetal, no del reino mineral. ¿Entendido? Sí, señor. Maestro, si las personas que mueren físicamente, inconscientemente, cuando llega el proceso de la involución hasta la muerte segunda,
siguen siendo inconscientes hasta el final, o llega un momento en que son conscientes de su realidad. Tenemos que luchar a brazo partido durante muchos años para llegar a ser conscientes. De modo que la conciencia no viene por ningún proceso mecánico de la naturaleza, sino por grandes esfuerzos personales, por grandes luchas íntimas. Así es que esas personas que ingresan al proceso de la muerte segunda no tienen la más mínima noción de lo que les está aconteciendo. ¿Sí? No es una aclaración. Pero entonces vendría a significar que esas personas viven y padecen todos esos tormentos inconscientemente. O sea, no se dan cuenta de nada entonces. Es correcto. Eso es correcto. Si tú ves en los hospitales, en los nosocomios, ves a gente sufriendo espantosamente, pero sin tener conciencia de ellas mismas, sin tener una reflexión sobre su mal, simplemente se lo comen, el mal, el dolor, la enfermedad, la tristeza, la desesperanza. No hay cosa más terrible para los seres humanos que la desesperanza. No tienen algo en que esperar. Por ahí sus creencias falacias de que se van a ir al cielo. Pero los moribundos no creen en eso. Los que creen en eso son los deudos, que dicen, se fue al cielo. Tu papá se fue al cielo, está allá con Dios. ¿Qué creerán que es Dios, no? ¿Un cargador de basura? Piensan que Dios carga basuras. Porque un ser humano, cuando ha terminado su ciclo de 108 vidas y no ha desarrollado sus poderes superiores, es una basura. Algo que no tiene el mínimo valor. Un montón de yoes, pendencieros y gritones. Y una esencia subdesarrollada. Eso no significa nada para los seres superiores. Lo miran como se pierde en los abismos. Señor. El maestro, después de la muerte segunda, ya no hay posibilidad de retorno. Así decía un letrero en el infierno cuando Dante llegó. No hay retorno. Así pues que necesitamos aprovechar las 2 o 3 vidas que nos quedan antes del final. Y gracias a la divinidad que podemos entender esto, porque hay gente que no entendería esto ni que se lo metiéramos con cuchara. No entenderían. Entonces, si una persona no puede entender las leyes del camino secreto, nunca podrá entrar por él y estará perdida. Gracias por escucharme.